Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno que están bien, también yo, gracias a Dios. Gracias por preguntar, no sé si preguntaron, pero gracias. Vamos a la palabra, ¿les parece? Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 11. Está casi al final de la Biblia. Los que llevaron el plan de lectura ya lo saben, los que no, pues sigan batallando. El tema que trataremos el día de hoy yo le he puesto que nos amemos unos a otros, ese es el tema. Que nos amemos a unos a otros. Voltea con el que tienes a un lado y dile, pues ya que. Los que sí son amigos hasta se emocionaron, pero los que no. Que nos amemos unos a otros. Para eso vamos a leer primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 11. Dice así, porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje que hemos oído. Ahora, es importante, hermanos, que tengamos siempre en mente, que siempre estemos recordando de manera constante que el mandamiento de Dios para su iglesia, ¿cuántos son iglesia de Dios? Bueno, si tú tienes la seguridad que perteneces a la iglesia del Señor, entonces el mandamiento para ti es que el amor prevalezca sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que tiene que prevalecer en tu vida? Repite conmigo, el amor. El amor tiene que prevalecer. Ese es el mandamiento del Señor para su iglesia. Más allá de cualquier diferencia, porque, pregunta, ¿hay diferencias en la iglesia? ¿Hay personas pecadoras? Todos, ¿verdad? Todos tenemos diferentes gustos, diferencias de muchos tipos de categorías que pudieran existir entre nosotros, pero más allá de cualquier diferencia, de cualquier índole o de cualquier categoría, el amor debe de ser la preeminencia. El amor. Y debe de ser el amor una prueba de que verdaderamente somos de Dios. Es la prueba principal que debe de habitar en ti, que eres un hijo o una hija de Dios. Y es tan importante, hermanos, que si no hay amor, pues no hay Dios. Por más que sirvas, por más que te sepas la Biblia, por más que salgas a evangelizar, por más que abras iglesias, por más lo que tú quieras que hagas, si no hay amor, no está Dios ahí. Es la parte más importante de la vida de un creyente, el amor de Dios. Y es la que menos se recuerda o la que más se ignora. Del amor ya sabemos, el amor ya. Tenía un amigo que no es cristiano, era un amigo mío en la preparatoria, y cuando yo me convierto le comienzo a hablar acerca de Jesús. Y él me dice, pues ¿qué? Dice, ya sé lo que hay que hacer, amar al prójimo como a nosotros mismos y ya. Y le dije, ¿así de fácil? Pues sí, así de fácil. Ah, ¿y lo haces? Pues claro. Pero no es tan simple, ¿verdad que no? No es tan sencillo. El amor de Dios implica muchísimo más. Ahorita lo vamos a ver. El amor, pues, tiene que tener la preeminencia en medio de su iglesia. Y si el amor no está teniendo la preeminencia, si no nos estamos amando unos a otros, entonces no estamos cumpliendo con la ley de Dios, con la ley de Cristo. Porque el amor es el mandamiento preeminente de la iglesia. Es el fundamento de la iglesia, el amor. Y eso tiene que quedarse bien grabado, para que en tu vida diaria, hermano, y en tu trato con los demás, la preeminencia sea el amor, para que tu comportamiento hacia los que tienes a los lados, atrás, delante, hacia con los hermanos servidores y hacia con cualquier otra persona en la iglesia y fuera de la iglesia sea el amor, pero principalmente aquí en la iglesia. Porque este es el mandamiento, que nos amemos unos a otros.
Alguien dijo que a diferencia de los grandes conquistadores, como Alejandro el Magno, como Julio César de Roma, como Napoleón Bonaparte, los cuales establecieron sus reinos por la fuerza, con el miedo que infundían en las personas, el miedo como fundamento, Jesucristo fundó su reino sobre la base del amor, por lo tanto su reino es permanente. El Señor no nos tiene aquí por miedo, aunque algunos predican para infundir miedo. Oye, sí sabes que hay un infierno y sabes que hasta le sacan el encendedor y le queman la mano. ¿Qué sentiste? Miedo. Sí te vas a quemar en el infierno. Dios no fundó su reino sobre el miedo, como los grandes conquistadores. ¿Cuántos han ido a la penal, a Puente Grande? ¿Se han dado cuenta del orden que hay ahí en el CRS, no en el preventivo? En el preventivo es un caos. En el CRS, donde están los sentenciados, ¿te has dado cuenta del orden que hay ahí? Cuando nosotros íbamos y pintaban las jardineras de blanco, a los que visitábamos, porque hay una iglesia adentro de casa de oración, inmediatamente nos decían, por favor, cuando vengan, no pisen las jardineras que están recién pintadas, porque si nuestros visitantes las pisan, a nosotros nos va como en feria. O sea, había un orden impresionante. Si a ti se te caen 5 pesos, esos 5 pesos nadie los levanta. Tienen prohibido robar adentro. No pueden mirar a la mujer de otro que va entrando o que va de visita, porque cuando lo hacen, inmediatamente los ponen una buena. El orden está infundado por el miedo. O sea, hay un orden, sí, y es bueno, sí, pero lo que motiva ese orden es el miedo. De manera que, mira, no te miento, de todos los que salen de la penal, un 90% se regresa al mundo. Todos los que salen supuestamente de la iglesia que está dentro. De cada 100, 10 permanecen. Y a veces ni esos 10. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento correcto, que es el amor. Fundamento que el Señor puso en medio de su iglesia. La iglesia, hermanos, prevalece sobre todas las cosas porque encuentra su fortaleza y su esperanza en el amor de Dios. Por eso la iglesia prevalece. No importa la forma, no importa el instrumento que usen para atacar a la iglesia, porque mientras la iglesia siga fundamentada en el amor de Cristo, la iglesia, hermano, es indestructible y permanecerá para siempre. ¿Por qué crees que decapitaban personas, las quemaban vivas, las echaban a los leones y la iglesia permanecía y se multiplicaba? Porque el amor era su fundamento. Su fortaleza y su esperanza estaban en el amor y no importa lo que les hicieran, la iglesia siempre prevalecía y hasta el día de hoy prevalece. Los que no prevalecen son los que no son de la iglesia, los que no tienen el amor como fundamento, los que no se aman unos a otros. Por eso dice el apóstol, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, porque el amor los hace permanecer. Pero por esto se fueron, dice, para que se haga manifiesto que no todos los que están con nosotros realmente tienen el fundamento del amor. No todos están dispuestos a pasar por alto la ofensa. No todos están dispuestos a perdonar. Solo los que tienen como fundamento el amor. Los que están dispuestos a amarse los unos a los otros. No todos están dispuestos a pasar por alto las feas caras que tú les haces a los demás o que te hacen a ti. Solamente es el amor el que perdona todas las faltas, el que es capaz de pasar por alto la ofensa. Por eso Pablo dijo, sobre toda cosa vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Es el amor el que los une tan perfectamente que son capaces de enfrentarlo todo y soportarlo todo, porque hay amor. Y mientras el amor prevalezca, no importa lo que hagan.
La iglesia va a seguir siendo indestructible. Los cristianos seguirán siendo indestructibles. Te quemamos, quémame. Te matamos, mátame. Después ya nada puedes hacer. No, que te vamos a echar a los leones, no importa. Hasta el día de mi muerte yo voy a seguir proclamando el amor de Dios. Y voy a seguir amando a mis hermanos y nos vamos a seguir amando unos a otros. Porque el amor es de Dios. Todos estos intentos a través de los años por callar a aquellos que proclaman la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús, fracasaron. Nadie ha podido callar la predicación del Evangelio. Nadie ha podido callar el testimonio del amor y de la unidad que la iglesia presenta delante del mundo los unos para con los otros. Por eso Jesús dijo que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo crea. Porque nadie puede callar la voz del amor que se proclama por medio de las relaciones que hay dentro de la iglesia. Y tú dices, oye, pero eso no está exagerado, ¿no? Sí, en nuestros días. Porque ahorita ya muy pocos están dispuestos a amar. Tú no ves iglesias que renuncian. Entras a iglesias y son un caos, todos peleando por todo, comenzando por el pastor. Y no haces lo que yo te digo, pues entonces vete. Y si no haces lo que yo te digo, te quemo delante de todos. Adventistas, pentecostales, los menonitas. ¿Sabías que los menonitas son cristianos también? Es una denominación del cristianismo. Pues imagínate, si el mundo viera realmente la unidad que hay en la iglesia y el amor sobre el cual está fundada, el mundo creería más, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Que no estamos manifestando el amor de los unos para con los otros. Cuando el mandamiento es que nos amemos los unos a los otros. Todos los intentos por callar el amor de Dios que se proclamaba dentro de las iglesias cristianas a través de los años ha fracasado, comenzando por los discípulos y los apóstoles del Señor Jesucristo. Cuando inicia la iglesia, lo primero que trataron de hacer los religiosos es callarla. Agarraron a Pedro y a Juan, los apresaron y comenzaron a azotarlos y amenazarles para que ya no hablaran en el nombre del Señor. Pero nadie pudo callarlos. El apóstol Pedro expresó: juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Eso es una locura. Tú no me has amado como Dios. ¿Por qué callaría yo por ti cuando tú no me has mostrado lo que Dios me ha mostrado? Dios me venció con su amor, Él me ganó con su sangre. Ahora es justo que yo hable en su nombre, que yo no calle por nada, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es necesario, dijo, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto con respecto a la predicación del Evangelio, a las verdades de la vida eterna. Por tanto, hermanos, escúchame bien, es inconcebible que una persona que se dice haber entregado su corazón a Dios no actúe con un amor que es cada vez más abundante. Es inconcebible, porque el mandamiento es que nos amemos los unos a los otros. Ese es el mensaje que hemos oído desde el principio. Por lo tanto, no se puede concebir a un cristiano que diga que su corazón lo tiene puesto en Dios y no se esté nutriendo del amor de Dios para poder darlo a los demás. No puede concebirse una persona que le haya puesto su corazón a Dios que no actúe con un amor cada vez más abundante, porque su corazón, estando ahora en las manos de Dios, está siendo día a día tan lleno o tan llenado con el amor divino que llega un punto que es imposible retenerlo e incluso ocultarlo. El cristiano no puede ocultar el amor de Dios. Se enternece tanto el corazón por la obra que Dios está haciendo en nosotros
Y se va suministrando el Señor día con día tanto amor que se asemeja a una fuente en donde el amor se desborda como agua viva de los unos para con los otros. Esa es la imagen que el Señor presenta de su iglesia. Que el amor prevalezca sobre todas las cosas. Porque Dios está suministrando ese amor los unos para con los otros. Por lo tanto, la iglesia debe ser siempre un lugar en donde el amor prevalece más allá de cualquier diferencia de cualquier tipo. Sobre cualquier cosa, el amor debe de prevalecer. Ese es el mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Una persona dijo, cuando nosotros llegamos a este plano, al plano del amor, todas las cosas egoístas, ¿cuántas? Todas las cosas egoístas e indignas de Dios desaparecen. Y entonces nuestra obra puede soportar el fuego de la prueba. Y esa es una realidad. Cuando tú estás viviendo en el plano del amor, no hay egoísmo que te impida hacerle bien a tu prójimo, a tu hermano que tienes a un lado que forma parte del mismo cuerpo y del cual tú necesitas para cumplir el propósito de Dios. Cuando tú vives en el plano del amor, no hay cosa indigna que tengas que quitar para poder ser de bendición y edificación a tu iglesia. Porque vives en el plano del amor. El amor te forza a hacerle bien a tu prójimo, a hacerle bien a los demás. Pero cuando no estamos viviendo en el plano del amor, somos capaces de llenarnos de cualquier cosa, hermanos. Cualquier egoísmo, cualquier soberbia, cualquier vanidad. Y jamás pensamos si con lo que estamos haciendo, le estamos haciendo bien o mal a nuestros hermanos. Como aquellos que vienen a la iglesia, salen, se emborrachan o hacen cualquier cosa y nos queman a todos. O se pelean en el tianguis. Y después viene aquel con el que te peleaste porque sí busca una restauración y te ve aquí y dice, no, mira, ese es un peleonero ladrón o ladrona. Pero cuando andamos en el amor, todas las cosas indignas desaparecen. Tú quieres que el Señor te limpie cada vez más y más de la inmundicia que puedas seguir arrastrando. No hay egoísmo. Eres capaz de ceder por amor. Porque estás fundado sobre el amor de Dios. Ese es el mandamiento. Amarnos los unos a los otros. Eso es lo que debe de prevalecer en tu iglesia. Aquí, en esta congregación donde estamos siendo bendecidos, edificados por Dios, guardados, enseñados. Aquí es donde tú tienes que manifestar ese amor. No, pero no quiero. Entonces, ¿no está Dios ahí? No, sí está Dios porque yo lo digo. Pues la Biblia dice que no. Si le quieres creer a tu corazón engañoso y perverso, créele. Pero la Biblia es clara y dice no. El mandamiento es amarnos. Eso es lo que el apóstol Juan nos recuerda a través de esta porción de la Escritura. El mandamiento principal para la iglesia es amarnos unos a otros. Ahora, ¿quién dio este mandamiento? ¿Juan? Cristo Jesús, Jesucristo, Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dios mismo lo estableció. Abre tu Biblia en Juan capítulo 13. El Evangelio de Juan capítulo 13. Para que veas que no lo estableció ningún hombre, hermano. No podemos cambiar los mandamientos de Dios, no podemos cambiar sus estándares. Él lo dijo y así es. En la iglesia, a través de tu vida debe de prevalecer el amor. Piensa en esto cuando estés tratando con tus hermanos. Piensa en esto cuando estés afuera y que quieras hacer cosas que van a afectar a tus hermanos o a la iglesia del Señor o vituperar el nombre de Cristo. El amor tiene que prevalecer.
en tu mente y en tu corazón. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Quién está hablando? Jesús. Versículo 34, no dije, ¿verdad? Te fuiste desde el 1. Versículo 34, vamos a leer 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Escucha bien lo que dice. ¿Cómo? Como yo los he amado. Que también se amen unos a otros. Como yo los he amado. Para que tú no pongas tu propio estándar. Para que tú no digas, yo amo a mi modo. Eso no existe en la Biblia. Porque muchos aman a su manera. Y quieren entrar al cielo a su manera. Y quieren las bendiciones de Dios a su manera. Y así no funciona. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Versículo 35. En esto conocerán que son mis discípulos, en que vamos a la iglesia todos los días, en que doy diezmo de todo lo que gano, en que ayuno 2 o 3 veces por semana, en que doy a los pobres, en que no engaño a mi esposa. En esto conocerán que son mis discípulos, en que sirvo en la iglesia, en que tengo dones de lenguas y de profecía y discernimiento de espíritus, el don de hacer milagros. En esto conocerán que son mis discípulos, en que soy el máximo predicador del evangelio, que he levantado 10, 15, 20, 30 iglesias. ¿Dice eso? En esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor. Es simple, si tienen amor los unos para con los otros. Entonces, ¿por qué a veces nos esforzamos más por hacer cosas secundarias que por lo principal que el Señor nos está demandando? Podemos servir, podemos predicar, podemos regalar Biblias si tú quieres. Puedes tatuarte la imagen de la paloma del Espíritu Santo, porque no era una como paloma, dice, ¿no? Pero si no tienes amor por tus hermanos, no eres un discípulo del Señor. Pastor, tengo 50 años de cristiano, por Dios santo, ¿qué me vas a decir a mí? Yo no te estoy diciendo nada, te lo está diciendo el Señor. Si no tienen amor los unos para con los otros, no son mis discípulos. ¿Quieres saber si eres un discípulo del Señor? Entonces, examínate si tienes amor por tu iglesia, por la iglesia del Señor. Muchos creen que pueden tener más amor por los de afuera que por los de adentro. Fíjate, el mandamiento es: ama a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Escucha bien, ¿eh? El mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo y grande mandamiento, ¿sí o no? El mandamiento que está diciendo el Señor Jesucristo aquí dice que se amen los unos a los otros como a ustedes mismos. ¿Eso está diciendo? Como yo los he amado. Y eso es mayor. No está diciendo que el mandamiento sea mayor, sino que el amor en la iglesia debe de prevalecer aún más que lo que tú dices amar a tu prójimo o al mundo. Porque tenemos que amar al mundo, ¿no? Ámalo al mundo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero a los hermanos en la iglesia, muéstrales el amor que Cristo te muestra a ti. Para que la iglesia se fortalezca y se una. Para que la iglesia esté tan perfectamente unida que el mundo crea. Que el mundo sea atraída por el amor de Dios. Que se ve reflejado a través de las relaciones entre nosotros. Así tienes que amar a tu prójimo, a tu hermano. Voltea a ver al que tienes a un lado. Y si vienes el domingo, también los que vienen el domingo. Pero el domingo viene una familia que no me cae bien. Aquí está escrito, ámalos.
como Cristo te ha amado a ti. Un mandamiento nuevo les doy. Y esta palabra nuevo nos habla de una renovación en el entendimiento con respecto al amor. No habla de que sea algo que nunca antes se había mencionado, sino habla de algo como fresco, algo nuevo y fresco. Eso es lo que significa la palabra nuevo, frescura. Es lo opuesto a lo obsoleto. A lo obsoleto. Porque el Señor ya había dado un mandamiento acerca de amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amar al prójimo como a nosotros mismos en Levítico 19 y 18. Y fue confirmado por el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31. 2 mandamientos sobre los cuales no hay otros mayores. Pero la perspectiva del amor que el Señor les está presentando es nueva, es fresca. ¿Debido a qué? A lo que Él mismo estaba haciendo por nosotros. El entendimiento del amor que debíamos de tener y que debíamos demostrar era diferente. La idea del mandamiento que el Señor Jesús les está dando a sus discípulos y que debía de prevalecer sobre la iglesia una vez que el Señor ascendiera a los cielos, es que los discípulos, la intención era que los discípulos renovaran su entendimiento respecto del amor. Y entendieran que ahora, debido a Él, debido a Jesús, debido a que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino a mostrarnos su amor, murió en la cruz y resucitó. Debido a ese amor palpable que se refleja a través de la vida de Cristo, ellos tenían que ver el amor de una forma en la que debía tomar un lugar especial en medio de los hijos de Dios. Por eso ahí en Mateo capítulo 5, versículo 43 les dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo les digo, amad a vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque ahora es posible. Es posible por el amor que mora en nosotros por medio del Señor. Por medio de su demostración de amor y el derramamiento del Espíritu Santo sobre los hijos de Dios. El amor entonces estaba siendo redefinido a través del ejemplo mismo de Jesús. Ya no lo debían entender como siempre. Mira, ya no lo debemos entender como lo entendemos normalmente en las iglesias. Que piensan que el amor es darle raite a las personas. O que el amor es simplemente darles para que se compren un lonche. No, el amor es pasar por alto la ofensa. El amor es buscar el bien del prójimo. El amor es cuidar de nuestros hermanos. El amor es cuidado. Ver la necesidad y atenderla, natural y espiritualmente hablando, y dar la vida en ello. Lo ejemplificó muy bien el Señor Jesucristo por medio de la parábola del buen samaritano. Esfuerzo, tiempo y dinero, esos son los recursos que Dios ha puesto a tu disposición. ¿Para qué? Para que ames a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Ahí va la parábola. Para que ames a tus hermanos como el Señor te ha amado. ¿Cómo me amó el Señor? Bueno, primeramente se despojó de su gloria en las alturas. Y aunque tú no tienes gloria, pues despójate de tu pedestal para que puedas inclinarte y ver las necesidades de los demás. Se hizo siervo. Puedes hacerte siervo de los demás. Porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Eso es amor, sacrificio, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sé obediente con respecto a lo que el Señor te dice que son tus responsabilidades delante de tus hermanos. Eso es amor, siendo obediente, aunque sea ir a la cruz. Eso tenía que renovar el entendimiento de los discípulos con respecto al amor. Ya no era amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo. Ya no era amar a los que te aman, porque entonces ¿qué haces de más? Ahora era amar a aquel que te ha hecho daño. Y cuánto más a tus propios hermanos que caminan en una misma dirección, en un mismo sentir. Lo que el Señor está diciendo, hermanos, es que el amor debe de tener una presencia especial en la iglesia.
Debe de ser especial la presencia del amor en medio de las alabanzas del pueblo de Dios. Este lugar se debe de llenar del amor de Cristo. Tú no puedes entrar por esa puerta con amarguras contra otro. Por eso Jesucristo dice, si vas y a orar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, arregla primero tu problema y después vienes y me ofreces ofrendas. Porque en la iglesia, hermanos, tiene que prevalecer el amor. Si eres un hijo de Dios, no puedes entrar por esa puerta con resentimientos, egoísmos, con pretensiones, con líneas marcadas. Sí, sabemos que no todos los que entran a la iglesia son hijos de Dios. No te sorprendas si el mundo te aborrece. Si alguien que entra por esa puerta te aborrece, pues no te sorprendas. El mundo aborreció primero a Jesús. A ustedes también los van a aborrecer. Pero si eres hermano, no aborrezcas a nadie. El Señor no nos da permiso de aborrecer a nadie, ¿verdad? Lo único es el pecado. Eso es lo único que podemos aborrecer. El mundo te puede aborrecer a ti, pero tú no puedes aborrecer al mundo. Por lo tanto, cuando nos reunimos, hermanos, el amor tiene que tomar una presencia especial entre los seguidores de Cristo, de manera que cualquier incrédulo que entre por esa puerta pueda respirar el amor de Dios. Pero ¿qué es lo que respiran en las iglesias el día de hoy los incrédulos? Vienen y ya no regresan. ¿Por qué será? Alguien me hizo fea cara. Dime tú, ¿qué tiene que andar haciendo un cristiano feas caras a las personas? ¿Qué tiene que andar siendo un cristiano viendo de pies a cabeza a una persona a ver cómo viene vestida? ¿Qué tiene que estar haciendo un cristiano una mala cara así como a otros? No, tus ojos se llenen de compasión, que es una derivación del amor. Eso es lo que debe de prevalecer. Y mira, esa es tu responsabilidad, no solamente del pastor. Todos somos un mismo cuerpo, ¿verdad? Y tú tienes que amar los unos a los otros. Voltea otra vez con los que tienes a los lados. Y vuélvale a decir, pues ya qué, le voy a echar más ganas. Mira, ¿no te gustaría que alguien entrara por la puerta y dijera, huele a qué? Huele más rico que el pan. Ah, es amor. Pero como la novela, un amor real. Un amor bíblico, no una apariencia de amor, donde aquí jajajaja y hermanito, ¿cómo estás? No, y sales y, ay, ya me tienen harto. O vas y vas a dar testimonio de Cristo afuera. No, un amor que te mueve completamente, que toma una presencia especial en tu corazón. El amor de Dios. Desgraciadamente, el amor se ha olvidado el día de hoy y se ha reducido a simple romanticismo, a sonrisas poco duraderas. A eso se ha reducido el amor. Es muy común que como cristianos nos olvidemos de este principal mandamiento para la iglesia. Que nos olvidemos de eso y nos centremos en cosas mucho más secundarias, como normas que rigen nuestras vidas y nuestras relaciones. ¿Cuál es la norma que rige tu relación con tu hermano? A ver, voltea con el que tienes a un lado y a ver, ¿qué me une a ti? Pues la misma iglesia, Casa de Oración Ixoye. Eso es lo único que tenemos en común. Y lo único, porque será tu pastor, no el mío, dicen algunos. Ni el pastor tienen en común algunos. ¿Qué es lo que te une? ¿Cuál es la norma que rige las relaciones que tú tienes dentro de la iglesia? ¿La liturgia? El que los veas cada vez los domingos, se sienten juntos, adoren juntos, lean los textos juntos y se acabó. ¿Cuál es la norma? Porque muchos se olvidan del amor como norma principal que une a las personas dentro de una iglesia o dentro de la iglesia del Señor y toman cosas secundarias como la liturgia en la iglesia. De manera que si hay diferente modo de pensar en cuanto a cómo se deben hacer las cosas en una iglesia, renuncian y se van.
porque el amor no es lo suficientemente real o fuerte para desaparecer el egoísmo, desaparecer cualquier cosa indigna que pueda causar divisiones. ¿Qué es lo que une tu relación en la iglesia? Poner la mirada, hermanos, en cosas secundarias que no tienen absolutamente nada que ver, nos hace insensibles. Eso produce que el amor excepcional de Cristo, que debe de tener una presencia especial en medio de nosotros, se vaya apagando. De manera que dejemos de verlo como debería de verse y comenzamos a actuar como los que no tienen a Dios. El amor deja de tener la preeminencia, deja de tener un valor especial en el corazón, porque nuestra mirada está puesta en las cosas secundarias, como cuando Jesús habitó nuestra tierra y los fariseos, los escribas, los saduceos religiosos de su tiempo ponían la mirada en que Jesús se sentaba a comer con pecadores, con publicanos, con rameras, y menospreciaban el amor que les estaba mostrando. A pesar de que Jesús les explicó, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Aún a pesar de eso, ellos ponían su mirada en lo que no debía ser y menospreciaban lo excepcional del amor de Cristo. En lugar de asombrarse y decir, ¿qué es esta nueva forma de actuar? Que aún las rameras y los publicanos alcanzan misericordia. No, criticaban al Señor y lo menospreciaban, como aquel fariseo que recibió a Jesús en su casa y que en la mente dijo, si supiera qué tipo de mujer es ella, ni siquiera le hablaría. Pero el Señor, conociendo la intención de su corazón y los pensamientos que tenía, le puso una buena ordenada a sus pensamientos. A ver, yo entré, ni siquiera me lavaste los pies, ni siquiera me diste beso. No tuviste ningún tipo de atención conmigo, pero mira, esta mujer no ha dejado de besarme los pies. No ha dejado de lavar los pies con sus lágrimas, enjugarlo con sus cabellos. Simón le dice, el que mucho se le perdona, mucho ama, entiéndelo. Eso es el amor excepcional del Señor. Cuando nosotros venimos a la iglesia o estamos en cualquier lugar y nuestra mirada está en lo secundario, eso excepcional se apaga. Se apaga y dejamos de ver el amor como aquello que debe de regir nuestras relaciones. ¿Qué es lo que puede apartarte de tu hermano o de tu hermana? ¿Qué? Nada. Nada puede apartarte. Porque el amor de Dios está en ti y está en Él o en ella. Si tú no tienes este amor es porque has apagado el amor de Dios. Ya no es excepcional, ya en lugar de perdonar, criticas. En lugar de restaurar, das el tiro de gracia. En lugar de edificar, divides. Porque el amor no está ahí. Nos hemos olvidado que el mandamiento es que nos amemos unos a otros. Y comenzamos a ver el amor como los que no tienen a Dios. ¿Cómo es? Amamos a los que nos aman. Así es el amor del mundo, ¿no? Aman a los que le aman. Pero dice Jesús, ¿qué excepcional tiene eso? Eso no tiene nada de raro. Eso lo hacen hasta los ateos. Sean ustedes diferentes, ustedes sean perfectos, así como su Padre que está en los cielos es perfecto. Así debe de ser el amor que prevalece en medio de la iglesia. Cuando el mandamiento no se toma como debe de tomarse, es cuando viene la decadencia espiritual. No solamente en la persona, sino que se transmite a otros. Y dejan de tener el amor como prioridad. El mandamiento va mucho más allá de un simple amor superficial, pasajero, convenenciero. ¿Le has dejado hablar a alguno de tus hermanos?
¿Por qué? ¿Por qué les dejas de hablar a tus hermanos? No sabes lo que me hizo, pastor. A ver, ¿qué te hizo? Te mató un hijo. No, no me pagó. ¿Y porque no te pagó le estás dejando de hablar? Yo te invito a que perdones la deuda y te reconcilies con tu hermano o con tu hermana. Digo, no sé ningún caso aquí, pero si ya cayó algo, pues qué bueno. ¿Cómo supo? Pues no supe, el Señor habla. ¿Por qué le puedes dejar de hablar a tu hermano? El amor, hermanos, va mucho más allá de lo que el mundo te dice que es amor. El amor va mucho más allá de lo que tu propio corazón te indica que es amor. Y mucho más cuando se trata de la iglesia. En la iglesia debe de prevalecer el amor del modo en que Cristo nos ha amado, en lo particular, en lo individual. Y ahorita lo vamos a seguir viendo. Fíjate lo que dijo Spurgeon. Dice, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero debemos amar a nuestros hermanos en Cristo como Cristo nos amó a nosotros. Y eso es mucho más de lo que nos amamos nosotros a nosotros mismos. ¿Quién crees que te ama más? ¿Tú a ti mismo o Dios a ti? Dios a ti, ¿verdad? Si tú te amas a ti mismo, sí es un grado de amor. Pero si Dios te ama a ti, es el amor perfecto del Dios vivo. Así debes de amar a los que tienes a los lados. Mucho más de lo que crees que tú puedes amar. Amar con el amor de Dios. El amor a los hermanos es la manifestación de que en verdad estamos amando a Dios. Cualquiera puede decir que ama a Dios. Mira, no levantes tu mano. Pero si yo pregunto, respóndete a ti mismo o a ti misma. ¿Amas a Dios? Respóndelo en tu corazón. Amén. Cualquiera puede decir que ama a Dios. Cualquier persona. Ande en lo que ande. Puedes ser un asesino, violador, ladrón, mentiroso, lo que tú quieras. Y si tú le preguntas si ama a Dios, él puede decir que ama a Dios. Lo mismo dentro de la iglesia. Cualquiera puede decir que ama a Dios. Incluso puede jactarse diciendo, Dios conoce mi corazón. Porque el cristiano es muy dado a justificarse diciendo que Dios conoce su corazón. Y si supiera lo que en verdad esto significa e implica, que Dios conozca tu corazón, nos abstendríamos de hablarlo y de usarlo como una justificación para nuestras acciones. El que Dios conozca nuestro corazón es algo importantísimo y es algo muy delicado, porque Dios quiere encontrar en nuestro corazón integridad. Dios sabe que no miento. Sí, quizás no mentiste, pero así como Dios sabe que no mientes, porque Él conoce tu corazón, sí sabe que codicias, sí sabe que aborreces. Y lo utilizas para justificar un área, pero te olvidas que Dios está viendo tu corazón en todas las áreas, para ver si es el amor de Él el que está reinando verdaderamente o no. ¿Cuántos leen los devocionales? Si son más de la mitad, sigo subiendo, si no, ya no. Hace días yo le subí un devocional acerca de José, de cómo huyó de la mujer de Potifar. ¿Sí o no? ¿Por qué creen que huyó de la mujer de Potifar? Porque dijo que amaba a Dios. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es precisamente el amor que José tuvo por Dios lo que lo llevó a querer agradarle a Él. Y es lo mismo que debe de pasar y aún más ahora que nosotros recibimos su Espíritu Santo, si es que lo recibimos. El amor a Dios debe de llevarnos a quitar, como lo leímos hace un momento, como lo dije, cualquier cosa indigna, cualquier egoísmo de nuestro corazón con tal de buscar mantener la unidad en el cuerpo de Cristo, entre los hermanos, y eso me incluye a mí mismo juntamente con los demás. Podemos jactarnos de que
Amamos a Dios y decir que Dios conoce nuestro corazón. Pero el Señor, hermanos, dejó una prueba que es irrefutable. Una prueba que lo hace evidente si realmente amamos a Dios o no. Y eso es el amor al prójimo y mayormente el amor por los hermanos. De esa prueba nadie se salva. Nadie se salva. No importa si dice haber visitado el tercer cielo. Si no ama al prójimo y no ama a los hermanos, no está Dios ahí. En esto conocerán todos, dijo el Señor, que son mis discípulos. El amor es la marca distintiva de los discípulos del Señor, de los que forman parte de su iglesia, en que tuvieran amor los unos por los otros. Sí, es importante el amor al mundo. Parte del segundo grande mandamiento. Pero en la iglesia es donde se manifiesta verdaderamente el amor de Dios. Ahí es donde sabemos si realmente amamos a Dios, cuando amamos a los hermanos, si tenemos amor los unos por los otros. El amor nos distingue de los demás como discípulos del Señor. El amor nos distingue delante de Dios. Y el amor nos distingue delante del mundo también. Fíjate, dice un hombre, uno de los padres de la iglesia, escribió que en el tiempo de la persecución se decía de los cristianos, los veían y se decía cosas como: miren cómo se aman unos a otros. Miren cómo se aman. ¿No te parecería impresionante que dijeran eso de nosotros hoy en día? Porque parece algún asunto olvidado, ¿verdad? El amor. Los veían los incrédulos y decían: miren cómo se aman. Es impresionante la forma en la que se aman esos que se dicen cristianos. ¿No te parecería algo maravilloso que lo dijeran de nosotros? ¿Sí o no? Que lo dijeran de ti. Mira ese hermano cómo ama. Mira esa hermana cómo ama. Es algo que debemos de procurar. Mira, quien no ama a su hermano simplemente no es de Dios. Regresemos a 1 de Juan capítulo 3. Miren cómo se aman unos a otros. Esa es la marca de que Cristo está ahí. De que Cristo con su amor está rigiendo las relaciones en un lugar, en una iglesia. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 16. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Ojo, no se me ofenda a nadie, ¿eh? Estamos leyendo la palabra de Dios. Si hay algo que tiene que procurar esto en tu corazón, es decir, tengo que esforzarme más en el amor, porque soy un hijo de Dios, porque soy una hija de Dios. No si tú empiezas a decir, ya están criticando, es que no tienes el amor de Dios, porque tú has rebajado ese amor a lo romántico, a que te diga que Dios te ama con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, en lugar de que tú lo ames a Él así. Porque es lo que quieren ahora los cristianos, que Dios los ame así, con todo su ser, en lugar de procurar nosotros amarlo. Entonces no te me ofendas, dice la Escritura, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano,
no es de Dios. Fíjate, a Juan se le conoce como el apóstol del amor, porque menciona mucho el amor, pero realmente lo que está hablando Juan en sus cartas, especialmente en su primera carta, es algo sumamente confrontador. Se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿de quién es? O no sé, pero de Dios no es. Así lo plantea simple y sencillamente Juan. El problema está en que muchos dicen, no, yo soy de Dios, pero no amas, pero yo soy de Dios. No me interesa. Cada quien tiene su forma de amar. No, dijimos que como Dios nos ha amado a nosotros. Esa es la forma que debe de regir el amor en la iglesia, entre los hermanos. Si tuvieres amor los unos para con los otros, que así se amen como yo los he amado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Por lo tanto, la falta de amor por los hermanos nos pone fuera del reino, hermanos. Nos pone fuera del reino. La falta de amor por los hermanos nos pone fuera del reino. ¿Por qué? Porque el mandamiento es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Dejemos de lado ese pensamiento errado de decir, sí, pero en un cuerpo no todos los miembros se tocan. No. Eso no aplica, es una forma de representar la iglesia, pero no somos un cuerpo literalmente hablando, aunque algunos parecen boca, pero no son boca. No es de decir, es que, pues es mi hermano, pero no me cae bien. Es mi hermano, pero marco mi línea. No, hazle bien, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal, aún dentro de la iglesia, mucho más dentro de la iglesia. Eso es lo que tienes que hacer, porque si no amas a tus hermanos como Cristo te ha amado a ti, hermano o hermana, o no sé cómo decirlo, estás fuera del reino. ¿Suena duro, sí o no? Es un buen mensaje a vísperas de la venida del Señor. Asegura tu lugar en el reino, humillándote ante Dios, buscando su evangelio, creyendo verdaderamente en Él. Si te está costando amar, una de dos, o te has enfriado tanto que has dejado de lado el amor de Cristo, o simplemente nunca lo has tenido. Cristo está pronto a venir y va a venir por su iglesia, por los que se amen unos a otros. El que no ama a su hermano no es de Dios, porque el mensaje es que nos amemos unos a otros. Ese es el porqué, dice Juan. Versículo 12, no como Caín, porque algunos piensan que pueden amar como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No podemos amar a nuestro hermano a nuestro propio modo. Es lo que está diciendo, no puedes amar como Caín, a tu propio modo. ¿Cómo no debe de ser nuestro amor? Como el de Caín, es decir, un amor de apariencias. Porque para poder matar a Caín, Abel seguramente le hizo pensar que lo amaba. Porque se lo llevó y donde se lo llevó, lo mató. Te aseguro que si no hubiera aparentado amor por Abel, no hubiera caído. No amemos como Caín, no amemos de apariencias, que digamos algo y nuestro comportamiento sea diferente a lo que decimos. Ese tipo de amor no lo quiere el Señor. Que digamos algo, pero en nuestro corazón haya envidias para con los hermanos. Ah, qué bueno que te están pagando más.
Señor, no se lo merece, yo sí, porque a mí. Ay, qué bueno que ya tú sí tienes novio, novia. Voy a orar por ti. Señor, ¿por qué le diste a ella novia? Y es bien carnal. Y yo, o sea, no ames a tu modo. Ese no es el amor que manifiesta el Señor o que quiere que el Señor que manifestemos nosotros. Que digamos algo y nuestro comportamiento sea con rivalidades. Que andemos del chón unos con otros. Total, mira, alguien te hizo fea cara, ¿qué tienes que hacer? Perdonarlo. ¿Para qué te peleas? ¿Sí o no? Alguien no te quiso ayudar, ¿qué tienes que hacer? Perdonarlo y hacerle bien. Eso es lo que tienes que hacer. No con rivalidades, no con egoísmos, no con iras, no con aborrecimientos de los unos para con los otros, porque eso es amar a nuestro modo, no es amar al modo de Dios. Y en la iglesia, hermanos, se tiene que amar al modo de Dios. Voltea con el que tiene a un lado y dile, al modo de Dios. Pero apúntale con el dedito para que sienta bonito. En la iglesia tenemos que amar al modo de Dios. Por eso las iglesias están todas desordenadas, hermanos. ¿Por qué? Porque creemos que podemos amar como Caín, a nuestro propio modo, con egoísmos, envidias, rivalidades, iras, aborrecimientos, y aún así decir que amamos. Apuñalar por la espalda y aún así decir que amamos. El que no ama no es de Dios. Ese es el mandamiento. Versículo 13. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. Mira, ¿qué es lo que está diciendo aquí? El mundo nos va a aborrecer y eso es seguro. No te extrañes, no te sorprenda. Es que a mí me encanta caerle bien a todos. Pues no le vas a, si eres cristiano, no les vas a caer bien a todos. Principalmente a los del mundo. Si el mundo los aborrece, dijo Jesús, sepan que a mí me ha aborrecido primero, antes que a ustedes. El discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo es mayor que su Señor. Si a Jesús lo persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. A nosotros nos van a perseguir. El mundo nos puede aborrecer, escúchame bien, pero como hermanos nos tenemos que amar. ¿Escuchaste bien? Si el mundo te aborrece, deja que te aborrezca. Si un cristiano te aborrece, deja que te aborrezca. Pero tú como hermano tienes que amar. Amarnos unos a otros. Es normal que aun cuando haya amor de parte del cristiano para con el mundo, ese cristiano reciba del mundo odio. Eso es normal. Jesús les predicaba el arrepentimiento, el amor que los iba a salvar y el mundo le gritaba, crucifíquenlo. Es normal que el mundo te odie mientras tú lo amas. Pero lo que no es normal, hermanos, es que dos personas que se dicen amar a Dios, dos personas que se dicen ser cristianas, se aborrezcan el uno al otro. Eso en lo absoluto es normal. Y de eso están llenas las iglesias el día de hoy. De eso están llenas las redes sociales el día de hoy. Personas que ambas se dicen amar a Dios y ambas están aborreciendo el uno al otro. ¿Te parece normal eso? Pregunto. No es normal. Uno de los dos, el que está aborreciendo, no es de Dios. Si los dos aborrecen, ninguno es de Dios. No es normal que dos personas que se dicen amar a Dios se aborrezcan o que haya aborrecimiento del uno para con el otro. Mira, Juan dijo, prueben los espíritus, ¿sí o no? Porque muchos falsos se han levantado. Prueben los espíritus para ver si es de Dios. Ojo, probar los espíritus no se refiere a algo místico. Yo tengo el don de discernimiento de espíritus y voy a saber si Él es de Dios o no.
Mira, si tú haces eso, sácate de la cabeza porque estás condenando a muchos y salvando a otros. Llamando a los buenos malos y a los malos buenos por lo que ven tus ojos o por lo que siente tu corazón. Es que sentí algo malo de esa persona. Esa persona me da mala espina. No es de Dios. No se refiere a eso. Lo que Juan está diciendo es que los probemos por medio de las acciones de amor, por medio de su comportamiento. Prueben los espíritus, al mismo tiempo por la confesión de las verdades del Evangelio. Porque por un lado puede haber alguien que no confiese las verdades del Evangelio. Ese tal, ni te preocupes, no es de Dios. Cualquiera que no confiese que Jesús ha venido en carne, él es falso. Porque la verdad del Evangelio es una. Pero puede haber otros que confiesen las verdades del Evangelio, pero su comportamiento no sea conforme al amor. Ese también es falso. Porque el contexto es del amor. Cuando está hablando Juan diciendo que probemos los espíritus, es en el contexto del amor. Una persona dijo, el amor es el criterio para discernir a los hombres. Discernir, distinguir si alguien es de Dios o no. El amor es el criterio que tú debes de usar. Escucha bien lo que te estoy diciendo. El amor es el criterio que tú debes de usar para discernir a los hombres. Procede a esto no prestar atención a las palabras, sino a los hechos. ¿Sí entendiste? Si el amor es el criterio que yo tengo que usar para discernir a los hombres, entonces no te confíes en lo que dicen. No te fíes de sus palabras, porque pueden ser dulces. No. Fíjate en sus hechos. Fíjate en su comportamiento. Si ama a los hermanos o no. Si es una persona que edifica la iglesia, acerca a otros a Dios o divide. Fíjate en eso. ¿Para qué? ¿Para que lo aborrezcas? No. Sino para que te des cuenta que si te aborrece, entonces no te debes de extrañar. Pero tú sigue amándolo. Porque tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y tienes que mostrar el amor de Dios con tus hermanos, así como Dios muestra su amor para contigo. No se extrañen si el mundo los aborrece, dice. Versículo 15. 14, perdón. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. No en que asistes a la iglesia, no en que lees la Biblia todos los días, no en que oras, no en que diezmas, no en que ayunas, no en que haces buenas acciones, no. Hemos pasado y sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, muerte espiritual. Así de sencillo, hermanos. El que aborrece a su hermano entra en la categoría de homicida. El que no lo ama sigue en muerte. Si tú no amas a tus hermanos o a los que dices que son tus hermanos, entonces tú sigues muerto espiritualmente. Pero si lo aborreces, no solamente no lo amas, sino lo aborreces, entonces entras en la categoría de un homicida. Porque el Señor ya lo había dicho, ¿no? Cualquiera que aborrece a su hermano será culpable de juicio ante el concilio. Y los homicidas no tienen parte en el reino de Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sepan que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida tiene vida permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos.
El que verdaderamente ama es capaz de poner su vida por los hermanos. ¿Capaz de poner qué? Su vida. Su vida, hermano. Pero te pesa invertirle tiempo, te pesa invertirle esfuerzo. Oye, hermano, ¿puedes ir a la casa a ayudarme a mover el refri para barrer abajo? Pídeselos a los del gas, hermano. Al del agua cuando te surta que te mueva. ¿Cómo voy a venir desde Tlajomulco hasta tu casa para moverte el refri? Él puso su vida por nosotros, hermano. Tienes que poner la vida por los hermanos. Esta es la forma en la que debemos amarnos unos a otros. El amor es cuidado de los unos para con los otros. Ojo, no es permisividad. No es que porque amamos entonces somos permisivos. No se trata de consentir las faltas de los hermanos, los pecados, no en lo absoluto. No se trata de permitir todo tipo de comportamientos y crear un desorden en la iglesia porque abunda el amor. No. Mucho menos permitir el pecado. Así lo hacían los corintios, ¿no? Quienes estaban tan fascinados con las cosas secundarias, con los dones, con las manifestaciones sobrenaturales que el Espíritu Santo hacía por medio de los dones que había derramado, que habían dejado a un lado la prueba distintiva de todo verdadero cristiano y toda iglesia, el amor. Entraba aquel muchacho que se estaba acostando con su madrastra, con la madrastra de la mano. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano, pásale, siéntate, hermano. Y permitían el pecado como si nada hubiese ocurrido. Y Pablo les dice, están envanecidos. No hay ni siquiera un justo que pueda decir cómo están las cosas entre ustedes. ¿Alguien sensato? Échenlo para afuera, para destrucción de su cuerpo y salvación de su alma. Se ha entregado a Satanás ese perverso, para que le ponga una zarandeada, se arrepienta de sus pecados y pueda ser salvo. ¿Qué es lo que sucedió? Después regresó arrepentido y lo recibieron. No lo querían perdonar la iglesia de los Corintios. Y Pablo le dijo, perdónenlo, porque si no Satanás se va a agarrar de ahí y los va a hacer caer, porque no ignoramos sus maquinaciones. No se trata de ser permisivos para crear un desorden en la iglesia, porque muchas veces nos dejamos fascinar. Como el hermano, toca bien padre el teclado, no, pues déjenlo porque no hay otro. O toca bien padre la guitarra, o canta como los mismísimos ángeles. Es como tener a Pavarotti en la iglesia. Yo siempre quise ir a un concierto de Mijares y el hermano canta como Mijares. Le voy a pasar por alto su pecado. No se trata de ser permisivos porque se crea un desorden en la iglesia. Por eso Pablo les dice, están fascinados con los dones. Pero ¿de qué les sirven si no hay amor? Son metales huecos. ¿De qué les sirve hacer tantas acciones si no hay amor? De nada. ¿De qué les sirve que dicen que tienen toda la fe que sobrepasa, que traslada los montes? Al final, si no tienes amor, nada eres. Y empieza a dar una descripción de lo que verdaderamente es el amor. Enlista unas características, escucha bien, que son las que deben de regir las relaciones en la iglesia. Eso es lo que el amor debe de regir nuestras relaciones, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el mandamiento es que nos amemos unos a otros. ¿Cómo? Como el Señor nos ha amado. Por lo tanto, lo que debe regir entre nosotros, dice Pablo en primera instancia, es la paciencia. Porque es sufrido, esa es la característica principal del amor que enlista Pablo.
Tienes que ser paciente para con tu hermano. Voltea con el que tienes a un lado y dile, pues ya qué. ¿Ya qué? Es que si no eres paciente, entonces ¿dónde está el amor de Dios? Tienes que ser amable, dulce y agradable porque el amor es benigno para con tu hermano. No tienes que tenerle envidia porque el amor no tiene envidia. No tienes que ser jactancioso hacia con él, presumiéndole tus logros, porque el amor no es jactancioso. No te tienes que creer mejor que los demás. No te tienes que creer de más valor con los hermanos, porque el amor no se envanece. No tienes que darles malos consejos, ni incitarlo a lo malo, ni sembrarle amargura, odio, porque el amor no hace nada indebido. No lo expones al sufrimiento o a los peligros para que se aparte del Señor. Oye, fíjate, hermano, que me pidieron ir a predicarle a una persona en un table dance. Pues ve, hermano, tú ve con la Biblia. Parece absurdo, ¿verdad? Pero a veces los meten a las cuevas del lobo. Oye, fíjate que me metí al gimnasio. Mira, los gimnasios son unas cuevas de lobos impresionantes. Totalmente. Pero estoy buscando pants flojitos para no... Ay, no, tú ponte los apretados. ¿Qué tiene? ¿El pastor va a ese gimnasio? No. Ah, entonces, mientras no te ve el pastor, ¿qué tiene? No hace nada indebido. No tienes que tener una relación con tu hermano que lo lleves a la inseguridad, al miedo, al sufrimiento, al apartarse de Dios. No tienes que ser egoísta con él porque el amor no busca lo suyo. No tienes que actuar con ira porque el amor no se irrita. No tienes que guardarles rencor porque el amor no guarda rencor. No te tienes que alegrar cuando tus hermanos caen porque el amor no se goza de la injusticia. Antes tienes que restaurarlo porque el amor se goza de la verdad. Tienes que restaurarlo y decirle que hay perdón en Dios, pero que se tiene que arrepentir. No te tienes que dar por vencido porque todo lo sufre. No tiene que perder la esperanza porque todo lo cree y todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca se te tiene que acabar para con tu hermano porque nunca deja de ser. ¿Sabes cuándo tienes que dejar de amar a tu hermano? Cuando Cristo te deje de amar a ti. ¿Cuándo va a suceder eso? Nunca. Nunca, hermano. Ya me pasé. El amor, hermanos, es cuidado. No es permisivo. Por eso el autor de Hebreos dijo, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra esperanza del principio. Hebreos 3, 12 al 14. Exhortémonos unos a otros para llevarnos a Dios en amor. Exhortémonos en amor. Termino con este texto, 1 de Juan 3, 18. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos. Ay, este apóstol Juan, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo. Hijitos míos, le dice. Yo me imagino al apóstol Juan, que era duro y de repente se hablaba con mucha ternura, pero decía, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La realidad es que no hablo así. Juan era muy duro y muy tajante en sus convicciones. Por ahí se dice que una vez
Estaba Juan en un lugar y entró una persona que se decía cristiano, pero que blasfemaba el nombre del Señor, y Juan se salió. Dijo, no puedo estar al lado de una persona que con tanta liberalidad vitupera el nombre de Cristo. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No digas que amas simplemente porque la Biblia lo dice. Demuéstralo. Demuestra que amas a tu hermano como Cristo te ha amado a ti. Y en el capítulo 4, versículo 20 y 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo? Como Cristo lo ha amado. El mandamiento de Dios, hermanos, para con su iglesia es que el amor prevalezca sobre todas las cosas, más allá de cualquier diferencia, más allá de cualquier categoría de gustos que puedan llegar a tener. El amor debe de ser la preeminencia y es una prueba de que verdaderamente somos hijos de Dios. Que nos amemos unos a otros. Ese es el mandamiento, con cuidado y con exhortación, no con permisividad, sino con exhortación en amor. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Hermanos, el Señor está pronto a venir. No quiero que se queden. No quiero que se queden, hermanos. Quiero que ninguno nos quedemos simplemente por confiar que la vida que llevamos está bien, porque así nos lo enseñaron. Mira, la Escritura es clara, la palabra no nos fue dada para confusión, nos fue dada para que entendamos lo que Dios, quién es Dios y lo que demanda de nosotros. Lo que Él ha hecho a fin de que podamos darle esa respuesta de la cual Él es digno. Tenemos que darle esa respuesta. Comenzando con el mandamiento de amarnos unos a otros, no a nuestro modo, no como nosotros creemos, sentimos o pensamos que es, sino como Él nos ha amado. ¿Están dispuestos? Que nos vean y que digan, mira cómo se aman estos cristianos. Mira cómo se aman esos que están ahí. Están locos de amor. Mira, llegué a asaltar a uno y lo amaba tanto que le dijo, no, mejor asáltame a mí. A mi hermano déjalo en paz. Yo recordaba cuando estaba pequeño, había un tipo que molestaba mucho a mi hermano. Y traía a la mente una ocasión cuando llegó y quería pegarle a mi hermano. Estábamos chiquitos, no sé, yo creo que unos 6 años, yo creo que tenía yo y él 8, no sé. Se ve mucho más grande que yo, pero nomás me lleva 2 años. Y le iba a pegar y le dije, no, pégame a mí, no le pegues a él. Y me pegó a mí. Pero yo me sentí bien porque me metí por él. Y sí me puso mis patadas, la verdad. Pero me acuerdo de eso y digo, bueno, el Señor quiere que nos amemos los unos a nosotros como Él nos ha amado. Si Él ha entregado su vida por nosotros, así debemos también entregar nuestra vida por los hermanos, entre nosotros. Es parte de un cuidado de Dios hacia nuestras vidas, que nos ha puesto personas en las cuales podemos confiar, que nos están amando, que nos están cuidando.
personas que nos van a llevar a Dios, en las que podemos confiar. No hay mayor amor a que uno ponga su vida por sus amigos, por sus hermanos. Y eso es lo que tenemos que hacer este nuevo año. Amén. Trabajar en poner nuestra vida por nuestros hermanos. Y si no lo considero mi hermano, a la oficina. Vamos a platicar. Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra, tu exhortación. Gracias por, Señor, dejarnos escrita esta palabra santa, justa. Háblanos y trae convicciones profundas a nuestros corazones de manera que nos decidamos a vivir como tú demandas. Que en este lugar, Señor, donde nos congregamos en tu nombre, estemos tan llenos de tu amor que otros puedan decir, miren cuánto se aman. De manera que sean atraídos a ti. Que seamos un reflejo vivo de tu amor. Ayúdanos, Señor, para no amar de lengua ni de palabra, sino en verdad. Porque este es el mandamiento, que nos amemos unos a otros. Gracias, Padre, por mis hermanos. Ayúdame a amarlos como tú me has amado a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues estamos despedidos. Que el Señor les bendiga y les guarde.